Bienvenidos alumnos, soy la estudiante practicante Rumilda Ocampo. Hoy nuestro contenido es la progresión geométrica. La capacidad y los indicadores de evaluación les dejo en el PDF que se les va a estar compartiendo. Bueno, ¿qué es la progresión geométrica? Es toda sucesión de números en la cual cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante, denominada razón de la progresión. Generalizamos como a sub n igual a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. ¿Y por qué elevado a n menos 1? Bueno, veamos cómo se obtiene entonces. El primer término es a sub 1, que generalmente el problema nos da como dato. El segundo término se obtiene multiplicando el primer término por la razón, que es una constante. El tercer término se obtiene multiplicando el término anterior por la misma constante. Entonces aquí el término anterior era a sub 1q por q, que es la razón. Entonces esto nos queda como a sub 1 por q elevado al cuadrado, que se multiplican términos semejantes. El cuarto término se obtiene multiplicando el anterior, a sub 1q al cuadrado, por la razón. Entonces aquí el cuarto término nos queda como a sub 1 por q al cubo, porque es q al cuadrado por q1. Se suman los exponentes. Para el quinto término es el término anterior que se obtuvo, que es a1 por q al cubo, por q, de nuevo por la razón. Entonces 3 más 1 es 4. Si se fijan, si queremos hallar el término número 5 o el término 5, la razón tiene exponente n-1, es decir, es un número menos del término que queremos hallar. Por eso, si el último término, que viene a ser a sub n, es a sub 1, pero por la razón n-1, es decir, un número menos al término que estamos buscando. Veamos el primer ejemplo. En una progresión geométrica, el primer término es 3. A sub 1 nos da como dato. A sub 1 es igual a 3 y la razón común es 2. La constante que vamos a multiplicar por el término anterior es 2. Entonces, Q es igual a 2. Hallar el quinto término. El quinto término es la incógnita. Como ya tengo el primer término, el segundo término va a ser a sub 1, que es un dato conocido, 3, por la razón me dice la fórmula. La razón es 2. Entonces efectúo el producto. 3 por 2 es 6. Entonces ya tengo que a sub 2 es igual a 6. Para hallar el tercer término, tengo que multiplicar el término anterior, a sub 1 por q al cuadrado. Vamos a hacer efectuando la fórmula. A sub 1 es 3. Y q al cuadrado. Q es 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Para el cuarto término, nos dice que tenemos que multiplicar a sub 1. A sub 1 es 3. Por la razón elevado al cubo. El 2 elevamos al cubo. 2 elevado al cubo es 8. Y 8 por 3 es 24. Para hallar el último término, porque nos pide hallar el quinto término, tenemos que multiplicar a sub 1, el primer término, 3, por la razón elevada a la cuarta. La razón es igual a 2. Elevado a la cuarta nos dice. 2 a la cuarta es 16. 16 multiplicamos por 3 y es igual a 48. Entonces,
Ya hallamos el quinto término, que es igual a 48, que es lo que nos pedía el ejercicio. Además de formar la sucesión numérica, también podemos hallar la suma de los términos de la progresión geométrica. Ya tenemos nuestra sucesión numérica formada, que fuimos formando multiplicando el primer término por la constante que viene a ser la razón. La razón nos daba como dato y es igual a 2. Entonces 3 por 2 es igual a 6. De esta forma fuimos formando nuestra progresión geométrica. Ahora, para hallar la suma de los términos, aplicamos la fórmula, que es la expresión que tenemos aquí. La suma de los n términos. N es la cantidad de términos. En este ejemplo tengo 5 términos, es decir que n es igual a 5. Entonces, la suma de los 5 términos va a ser igual a A1, el primer término, igual a 3, multiplicado por Q es la razón, de valor 2, elevado a n, n es la cantidad de términos, igual a 5, menos 1, y todo esto está dividido por Q menos 1, 2 menos 1 entonces. Entonces la suma de los 5 términos va a ser igual a 3 que está multiplicando, y primero voy a efectuar esta potencia. 2 elevado a la quinta es igual a 32. 32 menos 1 es 31. Y aquí voy a hacer 2 menos 1. Va a quedar 1. Como 1 ya no es necesario colocar como fracción, entonces va a ser igual al producto. 3 por 31, que es igual a 93. Como esta es una sucesión cortita, podríamos nomás luego sumar 3 más 6 más 12 más 24 más 48 y ese resultado también nos va a dar 93. Pero más adelante vamos a hacer ejercicios en el que la sucesión numérica va a ser mucho más largo y van a haber términos que no vamos a tener, entonces en ese caso es sumamente necesario esta expresión para hallar la suma de los términos de una progresión geométrica. Veamos cuando se presenta en situación problemática. Don José construyó un pozo pagando por el primer metro 20.000 guaraníes, primer término igual a 20.000 guaraníes, y por los metros restantes el triple que el anterior. Entonces Q, la constante de razón geométrica, es igual a 3. Sabiendo que por el último metro de excavación se pagaron 1.620.000 guaraníes, por el último metro de excavación, que viene a ser nuestro A sub n, o el último término, es igual a 1.620.000. Quiere saber la profundidad que tiene el pozo y cuánto se pagó por toda la excavación. El término desconocido aquí es n, la cantidad de metros que se estuvo excavando. Entonces despejamos de la expresión general. Vamos reemplazando los datos, los términos conocidos. A sub n es el último término, igual a 1.620.000 guaraníes. Igual a sub 1, el primer término que está multiplicando, va a pasar a dividir en el primer miembro. Entonces va a ser dividido 20.000 guaraníes. Esta expresión que me queda aquí, Q elevado a n menos 1 por propiedad de potencia, se puede expresar como Q a la n dividido Q. Esta división me da como resultado 81. Es igual a Q es un valor conocido, la razón geométrica es igual a 3. 3 elevado a n. N es lo que tengo que despejar de esta expresión. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 81 por 3 es igual a 243. Todo esto es igual a 3 a la n. Para poder despejar a este exponente n de aquí, tengo que expresar al 243 como exponente también. Entonces voy a descomponer esos factores primos y me va a quedar 3 elevado a la quinta. 3 elevado a la quinta es igual a 243 y esto es igual a 3 elevado a n. Por propiedad de potencias, cuando las bases son iguales, sus exponentes también son iguales. Entonces ya tuvimos de esta forma la cantidad de metros que se estuvo excavando.
5 metros entonces se estuvo excavando. Además nos pide que hallemos la cantidad, el total que se pagó por la excavación. Entonces aplicamos la suma de los términos. Como es 5 términos en total, va a ser A sub 1, el primer término, 20.000 por Q, la razón, elevado a n, que es lo que obtuvimos, 5 menos 1. Todo esto está dividido por Q menos 1, 3 menos 1. Entonces, la suma de los 5 términos va a ser igual a... Primero efectuamos la potencia. 3 elevado a la quinta es igual a 243. Menos 1, entonces nos queda 242 y multiplicamos por 20.000. El resultado es igual a 4.840.000 guaraníes. Y 3 menos 1 es 2. Entonces la suma de los 5 términos va a ser igual a esa división, 840.000 dividido 2. 2.420.000 es la suma de los 5 términos, es decir, que esto es lo que se estuvo pagando por toda la excavación del pozo.